Soy Ezequiel Salsósimo, soy analista militar y en este pod vamos a hablar de las armas que necesita Argentina para, digamos, enfrentar el desafío que se le viene con el hidrógeno verde y, por qué no, también con el petróleo actualmente, pero sobre todo por el hidrógeno verde. ¿Qué implica para este país eh, poseer ese tipo de, digamos, recurso y, bueno, qué desafíos le genera? Vamos a empezar por una serie de teorías que surgieron fuerte durante el siglo XIX y el siglo XX. Y podemos empezar tal vez con una frase de los romanos que decía, si vic pacem para bellum, es decir, si quieres vivir en paz, prepárate para la guerra. Vamos a hablar de unas, en las universidades, grupos de think tank, siglo pasado y anterior, aparecen teorías como por ejemplo el Rimland, que en esencia, para no entrar en el detalle de la misma, son pensadores geopolíticos del mundo y que, bueno, a través de ese grupo de pensadores geopolíticos del mundo, distintas teorías, por ejemplo, este Rimland, eh, se diseñaba o se sugería un diseño de Fuerzas Armadas para ejercer el dominio mundial, ¿ok? O sea, esto pues iba a los estados mayores empezaban a generar doctrina alrededor de eso bajaba a la industria, y bueno, con toda esa sinergia, ellos ya tenían un curso de acción, una línea de acción, y que bueno, si llegado el caso, no se llegaba a llegar, bueno, no se llegaba a algún tipo de acuerdo con países productores de recursos y demás, bueno, se ponía en práctica la máquina de picar carne, por decirlo de alguna manera, que había empezado como una teoría en una universidad, en Rimland, y que, bueno, se había materializado en una línea de acción. ¿Qué significa eso? Que a vos te están estudiando desde hoy, que desde hoy te están generando desafíos. Es decir, la potencia y otros están planificando su curso de acción para lo que va a ser el mundo del hidrógeno verde que hoy no existe. Y si vos te adaptás a sus intereses vas a andar bien, y si no te adaptás a sus intereses vas a sufrir las consecuencias. Esto es importantísimo tenerlo claro porque, bueno, digamos, cómo funciona el ser humano hoy, es decir, cómo funcionan las grandes potencias hoy. Es decir, cuando uno llegó a la época del recurso, ellos ya tienen todo decidido qué van a hacer con vos y el lugar que vos tenés que ocupar en el mundo y hasta dónde vas a llegar. ¿Ok? Dentro de este tipo de, digamos, eh, eh, situaciones, por decirlo de una manera, está lo que ocurrió con el almirante Yamamoto en la década del 20 del siglo pasado. El almirante Yamamoto, eh, cuando era un joven oficial, se dispuso a conocer y a recorrer los Estados Unidos, iba a dedo, no vivía en hoteles lujosos y no iba a cuarteles militares, no le interesaba. Simplemente quería conocer la industria automotriz, la industria petrolera y alguna otra industria pesada como el acero y demás de los Estados Unidos. ¿Qué hizo Yamamoto en ese viaje entre 1922, 1923, por ahí? Bueno, visitó las fábricas de autos, visitó los pozos de petróleo, los puertos, como muy importante, por donde saldrían las futuras, digamos, producciones de petróleo y demás, y llegó a la siguiente conclusión. En caso de guerra contra Japón, Estados Unidos muy rápido mutaría de industria civil a industria militar. Su industria petrolera, a la cual definió al petróleo, Yamamoto define al petróleo como la sangre de las armas, también se adaptaría al esfuerzo de guerra únicamente, así como la industria del acero y demás. Toda esta conjunción de industrias eh, llevarían además a una explosión de tecnología que harían que Japón fuera totalmente superado eventualmente. Y mediante una serie de cálculos matemáticos, Yamamoto en la década del 20, siendo un joven oficial, sin recursos, sin dinero, sin nada, eh, determinó que en caso de guerra, a partir del mes 6 u 8 de la guerra,
la corriente iba a cambiar para Japón y se le iba a poner muy, muy fea la cosa, y a más tardar en 4 o 5 años, Japón sería derrotado. Eh, Prácticamente 20 años antes del inicio de la guerra, Yamamoto se había adelantado a lo que iba a ocurrir con ese conflicto con un 90% de precisión. Vuelvo a repetir, recorriendo la industria de autos, recorriendo la industria del petróleo y mediante cálculos matemáticos, él pudo determinar que Japón no aguantaría más de 5 años de guerra con, eh, digamos, con Estados Unidos. Y además, más allá del valor que pudieran tener los soldados japoneses, los americanos también tenían valor y que iban a desarrollar una serie de nuevas capacidades y nuevas tecnologías a las cuales Japón no iba a poder acceder. Bueno, después también se cumplió, ya que los americanos terminaron desarrollando las bombas atómicas. Desde el inicio de la guerra tenían las rompedoras de códigos que le salvaron las portaaviones en el ataque a Pearl Harbor. Em, Todo esto Japón lo previó y le advirtió al emperador, al alto mando y a los políticos que no debían ir a la guerra contra Estados Unidos. No lo escucharon y quiso la ironía del destino que fuera él quien, digamos, liderara el ataque a Pearl Harbor. Aquí tiene un ejemplo concreto de que alguien se te adelanta, te estudia y se prepara. En este caso no les salió bien, pero sabían a la perfección lo que les iba a pasar. Podemos poner como ejemplo también la guerra española-americano de 1898, cuando Estados Unidos quería hacerse el decadente entonces imperio español y durante más de una década estudió a España, se preparó, fabricó nuevos barcos, nuevos sistemas de armas y sobre todo se encargó de que los españoles tuvieran la defensa de la isla digamos, lo más displicente posible. Finalmente, cuando ellos estuvieron listos, los americanos metieron el Maine en la bahía de Cuba y bueno, el Maine explotó y le declararon la guerra a los españoles. Posteriormente, años más tarde, se supo que el Maine había no explosionado, sino implosionado, es decir, explotó desde adentro hacia afuera, que es decir, que fue un sabotaje de los americanos o algo salió mal y el barco reventó. Lo concreto es que los españoles perdieron su imperio colonial y los americanos se lo robaron. Sí, perdieron Puerto Rico, perdieron Filipinas, perdieron eh, Cuba y demás. Otro ejemplo de cómo pueden llegar a ser las cosas es lo que pasó en la Guerra del Pacífico. Yo, digamos, la guerra que inicia en 1879 entre Bolivia, Perú y Chile. Realmente Bolivia y Perú eran dos países tribales en ese momento, muy, muy atrasados en muchos aspectos. Y Chile se ha convertido en un país muy organizado y esto llevó a que los capitales, digamos, que manejaban el guano y demás, y el salitre, eligieran a Chile como país para, bueno, eventualmente convertirlo en el gran productor de todo esto, ya que Bolivia era realmente un desastre y Perú no estaba nada bien. Esto llevó a que prácticamente se generó una guerra contra estos dos países. Eh, Personalmente me da gracia cuando los chilenos dicen que los peruanos y bolivianos tengan un pacto secreto, es decir, suena a joda. Es decir, dos países que no tenían ninguna posibilidad militar frente a Chile, que había estado comprando y acopiando armas, que tenía el crédito de Inglaterra y el apoyo además. Es decir, francamente era una estupidez pensarlo. Los chilenos habían determinado que ese era el ritmo, lo que ellos querían crecer hacia el norte, y todo lo demás fue un armado. Es decir, la guerra fue una fantochada que Chile debió ganar en 6 meses, y bueno, por una cuestiones varias, las terminó ganando en eh, 4 años. A mi juicio, unos ineptos. Esto después de la guerra llevó bueno, enormes críticas por parte dentro de Chile, del manejo de la guerra y fuera de Chile, y a enormes reformas militares. ¿Qué, qué podemos decir de lo que pasó? Bueno, Perú y Bolivia perdieron el salitre guano y Chile se convirtió en el principal productor de salitre del mundo, que, bueno, en definitiva pasó a manejar un componente esencial para la fabricación de explosivos y la fabricación de fertilizantes a nivel mundial. Se convirtió en una potencia en muchos aspectos, ¿no? Así que acá tenemos otro caso donde países
no cuidaron sus recursos, no cuidaron su economía. En caso de Bolivia fue aún más lejos, o sea, la población en las zonas salitreras y guaneras eran todos chilenos. Bolivia ni siquiera tenía una flota eh, de barcos de guerra, era un verdadero desastre, o sea, era una catástrofe que se veía venir de una u otra manera y los peruanos estaban en situaciones un poquito mejor, pero no es que fuera mucha la diferencia. Y esto, otra vez, ¿a qué nos lleva? Si vos vas a poseer un recurso clave para una determinada época, tenés que entender que te están estudiando, ya sea para limitarte en tu crecimiento y en tu accionar, ya caso Rimland y otros, o para destruirte y quitártelo. Esto tiene que quedarte claro, porque no es que van a esperar a que el recurso explote o llegue, te van a sacudir antes. Es decir, podemos ver, por ejemplo, en esta época, si nosotros vemos la actitud de Trump con Canadá y Groenlandia, bueno, que quieran accionar esto, que quieran accionar lo otro, a qué se está refiriendo en realidad? Se está refiriendo a que, dado que en el mundo del hidrógeno verde, los países productores, ¿ok? Van a ser los países árabes, con sus desiertos y la energía solar, va a ser la Argentina, que tiene el 77% del recurso del mundo. Hice un video, si quieren verlo, lo pueden ver, está ahí en el canal. El del viento, o sea, va a ser el 77% del viento para fabricar hidrógeno verde va a venir de Argentina, con lo cual va a ser un emirato. Eh, Obviamente Rusia, Canadá, Groenlandia con los ríos, y está, bueno, Argentina con el viento y los países árabes, como había dicho. Ahora, Irán se queda fuera del juego porque no tiene ni viento, ni ríos, ni desiertos importantes para la generación de energía solar a escala, ¿no? Para ser el recurso. ¿Qué, qué implica esto? Bueno, que Trump hoy, 20 años antes de que el negocio inicie, miente y dice que quiere Canadá, que quiere Groenlandia. Mentira, se quiere asegurar el recurso, se quiere asegurar el hidrógeno verde, en este caso los ríos, para generar hidrógeno verde, eh, y que sus industrias, las industrias de Estados Unidos de ese tiempo futuro, estén cubiertas. ¿Ok? Ya empezó a cubrirse todo mediante excusas, mediante mentiras, y lo estamos viendo. Otro país muy interesante para estudiar es Irán, que como explicaba recién, no va a tener nada. Sin embargo, Irán ha hecho una serie de maniobras a nivel mundial bastante extrañas. Por ejemplo, su presencia en Latinoamérica con militantes en Bolivia, mi- drones Shahed, misiles crucero. Nada de eso es, digamos, tiene justificación y aún el nuevo gobierno boliviano, con todas sus buenas intenciones, no lo puede terminar. Sigue estando allí. Y Argentina va a tener que hacer algo, se va a tener que anticipar y va a tener que terminar con toda esa estructura allí, porque puede traer problemas serios. Es decir, sumémosle al vuelo del avión de Entrasur, que es el trayecto entre Buenos Aires y Córdoba. El avión voló bajo, lento, apagó el transpondedor, simulaba el vuelo de un dron Shahed en el medio de las dos ciudades más importantes y donde hay además plantas nucleares. Tenemos que recordar que cuando alguien te utiliza un avión civil para hacerte inteligencia, es que sí o sí te va a declarar la guerra. Por ejemplo, caso Lufthansa con la fortaleza de Eben Emael antes de la Segunda Guerra Mundial y caso Boeing 0707 con la flota chilena en la previa de Malvinas de 1982. ¿Qué podemos decir de Irán? Bueno, Irán con sus drones Shahed podría atacar las represas y con sus misiles cruceros de Itaipú y de Yacyretá y generar una catástrofe ambiental en la Argentina de proporciones bíblicas, sobre todo si los ríos están en alza, similares a lo que pasó en China en la década del 70 cuando volaron las represas, o sea, más de 400.000 muertos, 300.000 muertos. Irán lo que busca demostrar es que Argentina no puede proteger sus recursos. Las instalaciones para hidrógeno verde son carísimas, valen fortunas, miles de millones de dólares, decenas de miles de millones de dólares o más. Con lo cual, si Irán logra probar esto, bien podría mediante empresas
llevarse el recurso gratis para dejarte vivir, ¿no? O sea, entonces la pregunta es, ¿están nuestros países en Latinoamérica y sobre todo en la Argentina preparados para estos desafíos y lidiar con grupos universitarios, con estados mayores conjuntos, con políticos como Trump, que ya todos ellos están pensando o ya han pensado el mundo del hidrógeno verde y han decidido el rol que van a jugar sus Fuerzas Armadas, más el rol que tenemos que jugar nosotros los países productores de hidrógeno verde, o peor aún, estamos preparados para que un país que lo va a perder todo como Irán se nos venga encima, como en su momento Chile se le fue encima a Perú y a Bolivia. ¿Estamos listos hoy para esto? ¿Tenemos la inteligencia para prever todo esto? ¿Tenemos nosotros una hoja de ruta para ese mundo? Pues yo creo que no. Nosotros tenemos en Latinoamérica unos políticos delirantes, absolutamente retrógrados, sin ninguna capacidad de nada, que consideran que las Fuerzas Armadas son, no sé qué, toda Latinoamérica, en especial la Argentina, y en los últimos 20 años esto ha generado digamos, una debacle muy grande de las Fuerzas Armadas en la región, en especial en la Argentina, ha tenido muchos problemas. Esto lleva a la conclusión de que no solamente no están pensando en el futuro, sino que además no se están defendiendo bien hoy. Estos políticos, esta clase política, es lo primero que hay que cambiar. Es un problema tener esta gente en el poder. Eh, Todo empieza con la educación. Los niños cuando están en el colegio deben saber que, bueno, lo, lo que, digamos, es realmente importante es ese recurso y lo que nos puede pasar. Con lo cual, vos de niño le tenés que enseñar lo que significan la industria de las armas y demás. Eso hoy no existe. Por el contrario, te dicen no tenemos focos de conflicto. No tenemos focos de conflicto y en este momento en las universidades más prestigiosas del mundo nos están estudiando para limitarnos de acá a, a 20 años más y tenemos los ejemplos de Yamamoto y otros y no tenemos focos de conflicto. O sea, no hablemos de Malvinas y otras cosas. Eso demuestra la mediocridad y la chatura y lo peligrosos que son estos señores para manejar los destinos de un país. Javier Milei, el otro día, estando en Israel, junto con el embajador de Estados Unidos en Israel y junto con el primer ministro Netanyahu, dijo algo que es muy interesante. No hay explotación posible de industrias como las del petróleo y otras, se refería también al hidrógeno verde, sin una gran capacidad armada atrás. Si vos no tenés armas atrás, no llegás a ningún lado porque te van a destruir, ese es el mensaje. El embajador americano lo reafirmó, al igual que Israel, y el dicho es evidente, o sea, tanto Israel como Estados Unidos serán socios militares de Argentina y esto es algo que los americanos querían escuchar. Está muy bien lo que hizo Milei. Uno puede discernir o puede no estar de acuerdo a lo mejor en algunos socios o hasta el nivel de magnitud que pueden tener algunos socios, pero está bien lo que hizo y ese error menor en la elección de algún socio es absolutamente subsanable y para nada complica, digamos, el camino llegado el caso. Entonces, lo primero que tenemos que empezar son con las alianzas estratégicas. Nosotros necesitamos tener países vecinos que vayan a la par nuestra en lo militar. Brasil, Perú, Bolivia, llegado el caso cuando esté listo, ¿no? Paraguay, obviamente, Chile, Uruguay. Debemos pensar en algo parecido a la OTAN del Sur. Es decir, eso nos lleva a todos a tener responsabilidades. No podemos tener chatarra, porque entonces un país va a tener misiles cruceros, satélites, radares de primera línea y el otro va a andar en bote o en galeones. Tenemos que ser serios, ¿no? Entre nosotros y, bueno, si hay una agresión, si hay un principio de agresión o si se viene una agresión, tenemos que tener todos la cohesión para mandar gente a terminar con esa agresión donde quiera que se esté generando. De eso no puede haber dudas porque, bueno, si yo no lo termino, entonces me podrían volar una represa, me podrían volar una central nuclear. Tenemos que tener buena inteligencia y sobre todo industrias de armas y armas. Es decir, esto es lo primero que lo primero que tiene que pasar, buenas alianzas militares en la zona. Esto tiene que ir a la par de buenas alianzas estratégicas con países que no son de la zona. ¿Qué pienso yo?
de las alianzas estratégicas con países que no son de la zona. Bueno, yo pienso que, por ejemplo, nuestros socios principales tienen que ser Europa, Japón e Israel. En el caso de Europa, porque Alemania y Japón son los productores y los generadores de la tecnología para hidrógeno verde, con lo cual son los que más van a invertir acá en la Argentina, con lo cual las armas te lo tienen que comprar a ellos, más que a Estados Unidos, que ya tiene su hoja de ruta con Canadá y Groenlandia. Entonces, tu principal proveedor de armas tiene que venir de Europa. Obviamente que le vas a comprar a Estados Unidos, obviamente vas a tener acuerdos con Estados Unidos porque es la potencia. Y obviamente también tenemos que tener eh, una hoja de ruta con las armas y más para Israel. ¿Por qué Israel? Porque Israel es un socio histórico de Argentina. En la guerra de las Malvinas, los aviones argentinos pudieron durar hasta el final de la guerra y no terminar en tierra el 15 de mayo de 1982, porque los israelíes nos dieron tanques de combustible eyectables, a nosotros se nos habían terminado, teníamos pocos. Y por eso la Fuerza Aérea Argentina siguió hundiendo y destruyendo barcos más allá del 15 de mayo de 1982. Nos dieron 10.000 camperas de Duet, nos dieron inteligencia, nos dieron visores nocturnos en plena guerra, cientos, miles que llegaban en Boeing 707, hacían escala en Libia y venían para acá. Pusieron gente. Sí, Israel ha sido incondicional con la Argentina y tenemos una enorme deuda con ellos, como la tenemos con Perú. En ese contexto, en ese contexto, Israel es un socio confiable para la compra de tecnología militar, misiles crucero, fabricar en conjunto, poner fábricas de munición aquí, llevarlos a la Antártida. Es decir, es un socio porque además tenemos la tercera comunidad judía del mundo y nuestra comunidad judía aporta miles de millones de dólares en cada guerra que pelea Israel. Cada argentino que va a Israel, lo sé por experiencia propia, juega de local. Todos, todos tienen una tía, un primo, alguien, y nos quieren, nos adoran. Eh, de manera que Israel es un socio estratégico para Argentina. Radares que tenemos, pero por ejemplo, inteligencia, misiles cruceros, misiles de defensa aérea de media y larga distancia, armas antisatélites, armas antimisiles. Israel es un proveedor que además va a estar dispuesto a darnos tecnología, fabricar munición de 155, cañones, está para ambos países. Es un camino viable. En el caso de aviones, para mí el proveedor es Francia, es el Rafale 4 hoy, y el Rafale 5 de acá a poquitos años, ya que tiene la posibilidad de utilizar drones colaborativos, que es un tipo de doctrina que va a estar en boga, y comprar por anticipado, si es que lo siguen avanzando con sus casas de sexta generación, sea solo los franceses o con los alemanes y los españoles, anotarnos en esa también. Tenemos que ser más independientes aún en radares y satélites. Los nuestros son de excelencia, son bárbaros, pero tenemos que llegar más lejos en eso. Tenemos que producir armas antisatélites, ya que tenés que cegar a tu enemigo y le tenés que quitar los satélites. Tenemos que, además, producir generadores nucleares para submarinos nucleares. Mm, Argentina debe tener por lo menos 3 submarinos nucleares, 3 submarinos convencionales de mínima. Argentina debe abandonar el Tratado de Tlatelolco, que es una obsolescencia, ya que, por ejemplo, si te enfrentas a Irán o algo parecido a Irán, no es descabellado que puedan tener armas atómicas. No podemos estar atados a un tratado que nuestros enemigos pueden tener armas atómicas y nosotros no. Es el estúpido, ¿correcto? O sea, no nos lleva a ningún lado. Argentina debe fabricar armas atómicas, manejar la miniaturización, o sea, si es que ya no las tiene, que muy probablemente Argentina ya lo tenga, misiles balísticos, misiles cruceros, son todas armas que Argentina debe dominar. Es decir, AWACS, estamos en condiciones de ser nuestros AWACS, y yo compraría aviones de transporte, los Mitsubishi C2, los P1, también a Japón, y utilizaría el nuevo avión de contramedidas electrónicas de Japón con cédula de Mitsubishi C2. También le compraría más aviones de transporte a Brasil, el Embraer 390, y no dudaría en hacer una fuerza de fuerte, digamos, una fuerte industria militar. O sea, Argentina tiene que fabricar munición de 155, Argentina tiene que fabricar cañones. Argentina
tiene que retomar el proyecto TAP hasta que se defina el futuro tanque, sería como un tanque de transición, hacer toda una familia de vehículos alrededor, artillería 155 con orugas, vehículos de transporte de personal basado en el TAP y obviamente el TAP con algún cañón de 120 milímetros, ¿por qué no? Eso es más que interesante. Es decir, toda esa industria argentina la tiene que manejar, o sea, no nos podemos quedar. Ya tenemos una poderosa industria automotor, una poderosa industria agropecuaria y una muy buena industria del acero. Debemos tener ejercicios y preparación para que en caso de guerra, en el menor tiempo posible, eso esté operativo. General Dynamics tiene muy buenas propuestas que en 90 días te hace sacar ya blindados 4x4 en miles por semana y en 6 meses está sacando 8x8 y en un año y medio está sacando tanques de a miles. Hay que hablar con General Dynamics de todo esto. No podemos dejar de pensar también en buques como por ejemplo el futuro clase 127 de 10.000 toneladas, un crucero alemán. No tendría menos de 6 o 7 de esos, ¿no? 10 o 12 fragatas MECO A210 furtivas. Eh, no se puede prescindir de esa clase de barcos, rompehielos nucleares, es algo que Argentina debe tener también, o sea, no puede no tener. Buena capacidad de inteligencia, contrainteligencia, pensar en un portaaviones y en buques anfibios, LHD, LST, flota por lo menos 3 LHD y 6 LST. eh, y gran parte de todo eso, buques logísticos y demás, fabricado en la Argentina. ¿Qué te va a dar todo esto más la capacidad de integrar todos los sistemas y operarlos como uno? Buenas medidas, buenas contramedidas. Te va a dar la capacidad de anticipación. Y si vos ves que se te viene un problema de un tiempo para adelante y ese problema está en el otro lado del mundo, lo vas a salir a buscar y lo vas a aniquilar. Siendo hoy que tu principal problema es Irán, tenés que salir a destrozar toda la estructura que tiene Irán en todo el mundo y aguantarse lo que te venga. Esa es la, la realidad. Es decir, pensar que, por ejemplo, vos, que vas a ser un gran productor de hidrógeno verde, si alguien te roba un barco de hidrógeno verde más allá de la milla 350 no tenés nada que ver, estás loco, porque vas a tener problemas con tus clientes. Vos tenés que salir a pisar a todo lo que afecte, a todo lo que te amenace y además de cualquiera que te quiera robar en el trayecto entre tu cliente y tu puerto productor. Esto tiene que quedar claro. Es decir, es muy interesante de ser un gran productor de energía, ser un gran productor de hidrógeno verde en el futuro. Es lindísimo, pero eso trae el peligro de que te generes 4 veces más posibilidad de que te declaren una guerra que si sos un país que no produce esa clase de recursos. Hay que ver, Libia desapareció siendo productor de petróleo. Irak es lo que es, quedó reducido a escombros siendo un productor de petróleo. Kuwait lo invadieron y más. ¿Queremos eso? O sea, tenemos claro que ya el mundo de hoy es mucho más complejo, no es solamente tener las armas, sino además planificar, prepararte para los que planifican en contra tuya y estar listo a proyectar. Las guerras se deben pelear siempre lejos de tu territorio. Esta es otra cosa que tenemos que quedar claro. Y nuestras Fuerzas Armadas tienen que responder a todas estas doctrinas. Es decir, eh, el hidrógeno verde es una industria espectacular, es decir, y va a cambiar toda la matriz de Sudamérica. Pero tenemos que también tener claros que es la llave de la destrucción de nuestro país. Si nuestro país no hace lo que debe hacer en materia de lo que acabamos de hablar, pues va a ser destruido. Porque en este momento, a 20 años de que el recurso esté explotado al máximo, ya hay gente que está ejecutando sus planes para quedarse con nuestros recursos. Ya hay gente que está ejecutando sus planes para limitarnos con nuestros recursos. Y la única manera de responder a esos desafíos hoy es preparándose, generando nosotros nuestros grupos de pensadores y de think tanks, nuestras doctrinas, nuestras, repito, nuestras alianzas, nuestras armas, nuestras industrias militares. Solo así vamos a evitar una catástrofe, porque eso es lo que se viene si no estamos listos.
Bueno, hasta acá llegué, les agradezco y los veré en otro podcast.